Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Andy Reyes y el día de hoy les estaré hablando acerca del derecho de obligaciones y de forma específica en cómo se clasifican dichas obligaciones, además de cómo se establece el cumplimiento e incumplimiento de las mismas en nuestro ordenamiento jurídico venezolano. El derecho de obligaciones es una rama del derecho privado que busca satisfacer las relaciones que se dan con un vínculo estrictamente pecuniario. Nuestro Código Civil venezolano establece las obligaciones a partir de su título tercero. Cabe destacar que es a través de la fuente de las obligaciones que se da nacimiento al cumplimiento de las mismas, como lo son el contrato, el cual es la única fuente que se da por voluntad de las partes y que está establecido en el artículo 1133 de este mismo código. La gestión de negocio en el artículo 1173, el pago del indebido en el 1178, el enriquecimiento sin causa en el artículo 1184, el hecho ilícito en el 1185 y la ley, la cual se constituye como el conjunto de normas por el cual nos regimos todos en sociedad. Ahora bien, estas obligaciones se clasifican y establecen de la siguiente manera para su cumplimiento. Según el objeto, formado por las obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Las obligaciones de dar son aquellas que tienen por fin transmitir la propiedad o cualquier otro derecho real y que se da por el consentimiento legítimamente manifestado, establecido de esta manera en el artículo 1161 y fundamentado también en el artículo 1265, donde la obligación de dar se da por la entrega de la cosa y por el resguardo de la misma hasta la fecha de su entrega. Las obligaciones de hacer es aquella donde la prestación a dar por parte del deudor se materializa por la realización de una acción o una actividad, y en caso de una no consecución el acreedor queda autorizado para hacerla cumplir a costa del deudor. Las obligaciones de no hacer se caracterizan por la no realización de una actividad, es decir, un compromiso de abstención, y el no cumplimiento deriva consecuencia. El artículo 1266 en su segundo aparte establece acerca de la obligación de no hacer que el deudor quedará comprometido al pago de daños y perjuicios por el no cumplimiento de la obligación. Según el fin que persigue la prestación están las obligaciones de resultado y la obligación de medio. La obligación de resultado es aquella donde el deudor se compromete a realizar una actividad y a conseguir un fin determinado, por lo que la no consecución del mismo se establece como el incumplimiento por parte del deudor. Las obligaciones de medio, en esta el deudor se compromete a cumplir con la obligación, es decir, a realizar la actividad, pero no a realizar un fin determinado. No parte de él si éste consigue el fin que quiere el acreedor o no. Sin embargo, éste se compromete a realizar la actividad con diligencia y a desarrollar todo lo necesario. Según el carácter coactivo de la obligación están las obligaciones jurídicas y las obligaciones naturales. Las obligaciones jurídicas son aquellas donde el acreedor tiene la capacidad para hacer cumplir la obligación gracias a los órganos jurisdiccionales competentes, por lo que el deudor no es libre de cumplir o no con la obligación, sino que es obligado a ello. El artículo 1271 establece condena para el incumplimiento de las obligaciones. Las obligaciones naturales son aquellas que no tienen un peso jurídico, pero sí una obligación moral para cumplirla. Según estén sometidas a modalidades o no, están las obligaciones puras y simples, las obligaciones a término y las obligaciones a condición o condicional. Las obligaciones puras y simples no dependen de un acontecimiento, sino que son obligatorias e inmediatas. Las obligaciones a término se establecen por un acontecimiento futuro y cierto, por lo que su cumplimiento es seguro y se establece de esta manera en el artículo 1211 del Código Civil. Las obligaciones a condición o condicionales parten por un acontecimiento futuro e incierto, por lo que su cumplimiento no es seguro y depende de algo más. Según la pluralidad de objetos, se encuentran las obligaciones conjuntivas, alternativas y facultativas. Las obligaciones conjuntivas son aquellas que tienen varios objetos y que el deudor debe realizar varias obligaciones para que recaigan sobre todos los objetos de la obligación. Las obligaciones alternativas es donde hay varios objetos, pero el deudor está obligado a realizar una actividad que recaerá sobre uno
uno de los objetos de la obligación. La obligación es facultativa, parece tener dos fines, pero en realidad tiene uno solo, y es que el deudor debe realizar una actividad y en caso de no poder hacerlo, realizará una sustantiva en cambio de ella, también conocida como obligación por equivalente. Según la pluralidad de sujetos están las obligaciones conjuntas o mancomunadas y las obligaciones solidarias. Las obligaciones conjuntas o mancomunadas son aquellas donde existen varios sujetos, es decir, pueden ser varios deudores o varios acreedores, y la obligación se debe dividir entre todos ellos. Cuando existen varios deudores, la deuda se divide entre todos ellos y cada uno deberá responder por su parte de la deuda que le corresponde. Cuando hay varios acreedores, cada uno debe cobrar solo la parte de la deuda que le corresponde también. Ahora, en las obligaciones solidarias se refiere a que hay varios deudores, pero con una sola relación de obligación, es decir, uno de ellos puede pagar de forma voluntaria la deuda o uno de ellos puede ser constreñido al pago obligatorio de la deuda. Según las obligaciones, sean contractuales o extracontractuales, las contractuales son las que derivan del contrato, tales como la compraventa, el arrendamiento, la donación y entre otros. Las extracontractuales son las que derivan de las otras fuentes como la gestión del negocio, el pago de lo indebido, el enriquecimiento sin causa, el hecho ilícito y las leyes. Ahora, las obligaciones son hechas para su mero cumplimiento, por eso es que nuestro ordenamiento jurídico establece normas de cómo se regirá en caso de un no cumplimiento. El artículo 1264 establece que las obligaciones se deben cumplir tal y como se han contraído. El artículo 1271 establece que habrá condena para aquellos que no cumplen con las obligaciones. Y el artículo 1863 establece que la persona puede ser obligada a pagar con todos sus bienes habido y por haber las obligaciones. Es por ello que las obligaciones deben ser pagadas de forma voluntaria para no comprometer el patrimonio. Esto ha sido todo referente al tema, espero que les guste, muchísimas gracias, hasta el próximo video.